Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Lucas 2, del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Dios bendiga tu palabra. Estamos en el último domingo del año, la última noche, en donde venimos a agradecer a Dios su misericordia durante toda una jornada que nos ha permitido vivir. Bendito sea Él que nos permite estar acá y decirle gracias, Señor. Pero también estamos celebrando ya prácticamente la última noche de la temporada navideña en este año del 84. Nosotros hemos estado celebrando la Navidad. Y quisiera destacar que la Navidad es historia. Y que no estamos hablando de una idea, de un sistema, de una doctrina, sino que como pueblo cristiano alrededor del mundo nosotros celebramos la historia de este evento, de este algo que sucedió. Y como historia estamos haciendo énfasis en ciertos cambios que produjo esta historia. Cambios que no fueron superficiales, sino de raíz, cambios radicales. Fueron cambios radicales para la vida de los hombres. José, por ejemplo, con la historia de la Navidad, cambió radicalmente su vida. María, por ejemplo, con la historia de la Navidad, cambió radicalmente su vida. Los cambios fueron radicales. Por otro lado, sus trabajos fueron afectados. El trabajo de José fue afectado. El trabajo de María fue afectado. El trabajo de las personas que circundaron a José y María fueron afectados. El tipo de trabajo también fue cambiado. Miren ustedes cómo los pastores de rebaño se convierten en proclamadores de una buena nueva ciertamente nueva, buena del cielo. Sin embargo, cambian el tipo de trabajo que habían tenido. Y es que la Navidad es historia, pero historia que cambia, y cambios que se operan radicalmente en la vida de los hombres que son afectadas por ellos, mujeres u hombres. Y no solamente se cambian ellos mismos, sino que su tipo de trabajo y la forma de comunicación
está siendo afectado. ¿Desde cuándo eso de que los ángeles le hablaran a los hombres? ¿De que los hombres hablaran con los ángeles? ¿De que los ángeles le hablaran en sueño a un hombre como José? ¿De que los ángeles le hablaran a campo abierto a pastores en Belén? ¿De que José estuviera hablando en sueños con un ángel? ¿De que los pastores estuvieran hablando a campo abierto con los ángeles? Indudablemente las formas de comunicación fueron historia, pero historia que denota cambio, del cual no podemos nosotros eludir los datos que se nos dan. Los evangelios registran que es a campo abierto que la gloria del Señor se manifiesta, y así lo registra, que estaban estos pastores cuidando las vigilias de sus rebaños, y a campo abierto, donde las estrellas cintilaban en el firmamento, donde el aire estaba soplando con frío, que la gloria del Señor les rodea de resplandor, y es comprensible que haya habido azoramiento de parte de ellos y que se haya quedado asustados y decir, bueno, ¿y qué cosa es esto? ¿Y de cuándo acá el cielo se abre y nos hablan los ángeles a nosotros? Que le hablaran a los sacerdotes, que le hablaran a los profetas, que le hablaran a aquellos que religiosamente estaban esperando algún tipo de manifestación, hubiera sido comprensible, pero ellos, ¿de dónde? Si se encontraban en el campo. Sin embargo, aquel azoramiento fue comprensible, pero también importante para que nosotros lo consideremos ahora aquí. Vean ustedes, el pasaje que acabamos de leer y que hemos estado leyendo repetida y reiteradamente durante toda esta temporada, nos dice que había pastores. Que había pastores. Y esto es plural. No dice que había uno. Porque podríamos pensar, bueno, uno fue el que es testigo de que los ángeles se le aparecieron. Pero a lo mejor vio visiones, pero que lo vieran todos, que lo vieran varios. Y gente tan rústica, tan práctica, por no decir tan pragmática, para usar un término de los que usamos ahora, que dijera, ángeles se nos han aparecido. El Evangelio nos dice, había, en plural, pastores. Pastores, varios de ellos que estaban siendo informados con el mensaje de los cielos y que estaba llegando a sus corazones y que lo podían asimilar. Vean ustedes cómo, en tanto que pastores, fueron afectados en su forma de vida. No fueron afectados como magos, no fueron afectados como reyes, no fueron afectados como sacerdotes, no fueron afectados como religiosos, no fueron afectados como profetas, fueron afectados como pastores, tal como eran. Allí fueron afectados. Este es lo maravilloso del mensaje del Evangelio de la Navidad. Que Dios nos afecta tal cual somos. Hombres o mujeres, carpinteros o zapateros, barberos o pastores, músicos o poetas, nos afecta. Ellos fueron afectados en su forma de vida. Y es más, ellos no creyeron como un sacerdote, ellos no creyeron como un profeta, ellos no creyeron como un espectador de situaciones religiosas, ellos creyeron como pastores. Tan simplemente como pastores. No anduvieron sacando cábalas, no anduvieron sacando cálculos. Como pastores reciben el mensaje y como pastores responden y dicen, vayamos pues a ver qué ha acontecido. Y para luego se movilizan, porque como pastores creen aquella historia que los ángeles le estaban contando. Pero también como pastores recibieron aquel impacto en la estructura social que estaban viviendo. Porque ellos representaban una estructura social. No eran un sindicato de carpinteros, no eran un sindicato de albañiles, no eran un club deportivo de jugadores de tenis. Eran pastores
Y en su estructura social concreta, allí reciben el mensaje, allí asimilan el mensaje, allí obedecen el mensaje y desde allí responden al mensaje. A veces nosotros queremos decir, si yo hubiera sido estudiante, entonces le hubiera podido responder a Jesús. Entonces le hubiera podido responder al mensaje del cielo. U otros podrían decir, si yo hubiera estado soltero, yo hubiera respondido al Señor, pero ya me agarró casado. Si yo hubiera estado de unos 40 años, yo le hubiera podido responder al Señor, pero yo ya estoy cincuentón, ya estoy sesentón, ya estoy setentón. Normal. Es interesante que el Señor habla a aquellos hombres y desde su estructura personal, de donde los encuentra, de donde están, de su propia situación, allí, registra el Evangelio, había pastores. Había pastores. No uno, sino varios. Pero en segundo lugar, era gente que, registra el Evangelio, estaban en la misma región. ¿Qué cosa es eso de en la misma región? En la misma región donde Jesús debía ser anunciado. No estaban en Egipto, no estaban en Atenas, no estaban en Corinto, no, estaban en Belén de Judea, allí donde debía ser anunciado. Estaban en la misma región, como si ahora dijéramos, estaban en el DF, para que lo anunciaran en el DF y no en Guanajuato. No que no lo tengamos que anunciar en Guanajuato, pero estaban en la misma región que Jesús habría de ser conocido. Allí fue que lo evaluaron ellos, porque así le fue dicho. Muévanse, porque van a hallar al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre, esto será para señal. Allí lo evaluaron y allí recibieron ellos aquella visión de perplejidad. A lo mejor alguno de los que estamos acá por primera vez en la vida se ha dado cuenta, óyeme, pues el Señor me quería así de muchachón como estoy. O a lo mejor podría decir alguien, a lo mejor quería el Señor así de frustrado como me encuentro. A lo mejor me quería así de chupado y arrugado como me siento. Así, ni más ni menos. Él se encarga de lo demás. Es allí donde la visión de los pastores, con aquella perplejidad, se va a manifestar con tremendo temor. ¿No es así que dice el Evangelio? Y tuvieron gran temor. No dice que siquiera temieron, porque podría ser un verbo que expresa prácticamente todo el mensaje que nosotros podríamos estar analizando ahora. No dice que temieron, sino que tuvieron temor. Y no dice que tuvieron temor, sino que tuvieron gran temor. Y es que cuando el mensaje del Evangelio nos llega, nos impacta, nos afecta, se nos revela, a veces tememos y tenemos temor y tenemos gran temor. Y esta es la perplejidad que ellos viven, pero donde consideraron su propia situación. Es a nosotros, aquí, ahora, meramente a nuestro grupo, al que se está revelando el Señor. Vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha acontecido. Y es donde su estructura cultural es conmovida. Porque de pastores se tornan en heraldos. De pastores se tornan en siervos. De pastores se tornan en profetas del Altísimo. De pastores se tornan en gente que toman alas en los pies para llegar a ver al niño Belén. ¿Cómo se torna la estructura de aquellos hombres en una nueva estructura? ¡Qué hermoso! ¿Por qué asustarse? Así es el Señor. ¿Ustedes qué dijeron? Cantamos en la Navidad y ya no volvemos a necesitar cantar. Y de repente, a cantar se ha dicho, con gusto. Alabar a Dios, con gusto.
a bendecir a Dios con gusto, a exaltar su nombre con gusto. El Señor nos cambia en nuestras mismas estructuras, nos renueva y nos pone en situaciones donde Él cree. Esto es lo que yo siento que la Navidad nos está revelando, esta historia en donde los ángeles y los pastores toman parte como una simbiosis, como una conjunción de los cielos y la tierra, de lo divino y lo humano que se estaba encarnando en el Jesús de Nazaret. Pero hay un tercer elemento. Estaban en su trabajo cotidiano. No los agarraron en un weekend. No estaban de reposo. Estaban en su trabajo cotidiano. Estaban en la vigilia. Estaban cuidando los rebaños. Se encontraban en lo que debían hacer. Y desde allí, desde ese lugar, consideraron el mensaje y tomaron una decisión. Qué importante cuando tenemos que tomar un mensaje siendo abogados. ¿Cómo estamos llenos de sospechas cuando somos abogados, verdad? Yo no he encontrado gente más sospechosa que los abogados. Perdonen ustedes, es que tengo varios frente a mí ahorita. Sin embargo, miren ustedes que allí consideraron el mensaje y allí fue que tomaron una decisión. Y se registra que se fueron a una. ¿Qué dijeron? Vayamos, pues, hasta Belén. O vayamos es singular. Hasta donde yo recuerdo es plural. Y la decisión la toman y la toman compartida. Y se levantan y a servir al mensaje que Dios les estaba dando. Vayamos, pues, hasta Belén. Toman decisión. Qué importante es tomar decisión ante los mensajes de Dios. Qué importante es levantarse cuando se siente el mensaje de Dios. Qué importante es decidirse con otros, con quienes estamos recibiendo el mensaje de Dios. Qué importante es decir, vayamos y veamos que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Sus comentarios se registran que lo hicieron mientras guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Qué fuerte este mientras, ¿verdad? Mientras guardaban. A veces nosotros decimos, ahí te dejo esto para mientras. Un mientras tanto. Pues mientras están ustedes sentaditos acá, mientras están ustedes trabajando acá, mientras están ustedes compartiendo algo cotidiano y sin esperar una nueva revelación del cielo, mientras esto pasa, mientras guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, en medio de su trabajo cotidiano, los ángeles dieron este mensaje y los pastores lo recibieron. Pero ¿qué pasó con el comportamiento? Porque yo podría usar mis oídos para oír el mensaje, mi entendimiento para discernir sobre él, y quedarme sentado y tranquilo. Pero vean ustedes que el evangelio afecta. Toca y cambia. Hay que entenderlo claramente. Afecta el comportamiento. El comportamiento de estos pastores fue de inclinación para adorar. Y adorar de tal manera que sus vidas personales fueron reestructuradas. Sus vidas personales fueron cambiadas, transformadas. ¿Qué estaban haciendo estos pastores que están allá en medio campo de repente hincaditos de rodillas a la orilla de Jesús? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué estaban haciendo estos pastores que estaban allá en el campo con sus ganados, sintiéndose felices de tal manera que después llevaban en carrera aquellas ovejitas que yo les digo que van sonando todas sus campanas, ding dong, ding dong, ding dong, y la gente estaba azorada viendo las maravillas que el Señor había hecho y que les había dicho que habrían de encontrar?
¿Qué están haciendo estos pastorcitos a esa hora? Están reestructurando su comportamiento. De pastores se convierten en mensajeros. Y mensajeros alegres, felices. Y mensajeros de gozo. Y mensajeros de cielo. Y mensajeros de salvación en medio de esta tierra. Este es el comportamiento que se cambia. ¿No es cierto que es bueno que nosotros nos demos cuenta de esto cuando estamos metidos en nuestras propias preocupaciones y atiborrados y arrugados y tristes y no nos entra ningún mensaje de felicidad y vemos un niño y lo vemos con sospecha? Estamos viendo la Navidad y al niño Jesús y lo vemos, ¿será para mí este mensaje? Así salimos y todavía vamos a salir ahora al fin del culto y nos estamos viendo. Pero acá, ¿qué cosa? Esto fue lo que pasó. En su trabajo cotidiano, el mensaje de los cielos entra y cambian, estructuran, reestructuran su comportamiento. Los serios se les cambia en risa. Aquella vida vacía se torna en una llenura, en una plenitud de gozo, en un mensaje que le venía quemando el alma. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de felicidad era aquello? Miren, hijos, no sueñen. ¿Ustedes qué creen que cantaron muy bonito ahorita con din don, din don? Imagínense. Toda aquella cantidad de viejitas que llevaban los pastores allí, arreadas por ellos. Brin, 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 brin. ¿No creen ustedes que había más ruido en esas ovejitas que en el din don de ustedes? ¡Qué pastorcitos! ¡Qué pastorcitos! ¡Qué hermoso cuando nosotros podemos sentirnos! ¡Din don, din don, din don! Pero ese din don es el cuento de la maravilla de lo que ha pasado, lo que sucedió, la historia de la Navidad, que fue dicha, que fue oída, que fue captada, que fue asumida, que fue creída, en donde hubo adoración y luego disposición de reestructuración de vida. Pero hay un último punto. Al estar resumiendo este mensaje de la Navidad, desde allí emprendieron el peregrinaje de la Nochebuena. Una Nochebuena que se torna en un punto de partida, un nuevo peregrinar. Yo sé que muchos de ustedes, bendito sea el Señor, han tenido un nuevo comienzo desde la Nochebuena. Para muchos de ustedes la Navidad ha sido un nuevo comienzo en sus vidas, un nuevo comienzo en sus ministerios, un nuevo espacio histórico, un nuevo espacio divino para su existencia. No solamente en lo personal, no solamente como familias, no solamente como grupo. Hay un nuevo comenzar. Y bendito sea Dios por ello, porque desde allí los pastores emprendieron el peregrinaje de Nochebuena, la decisión. Contó tanto y el haberse organizado para irse, que se dio en un instante de gloria. ¿Se imaginan qué instante aquel? Cuando habiendo oído el mensaje de los cielos que le decían: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y la decisión de ellos, en un instante de gloria, cambió totalmente su existencia. Esto es lo que pasó en la Nochebuena. Esta es la historia de la Navidad. Su compañerismo de trabajo, su compañerismo laboral fue transformado en un compañerismo de obediencia al mandato del Señor. ¡Qué hermoso! Cuando esos compañerismos son trastocados por el toque de Jesucristo, de su mensaje, de su expectación, de su esperanza, de su presencia divina, de su sonrisa de amor. ¿No les parece que es hermoso? A ustedes mismos les ha tocado en estos momentos estar laborando, estar trabajando, estar armonizando las voces con los gestos, con las señales,
con la sensibilidad de sus directores corales. Sin embargo, en un momento, en un instante de gloria, han decidido dedicar sus dones al Señor, sus vidas al Señor, su presente al Señor, su futuro al Señor. Esto es lo que pasó en la Navidad, pero sobre todo fue una decisión de adoración que cambió el rumbo del mundo. Porque desde que estos pastores decidieron aceptar el mensaje de los ángeles, el rumbo del mundo entero cambió. Pastorcitos de Belén cambiaron el rumbo del mundo. Pastorcitos que creyeron el mensaje de los ángeles cambiaron el rumbo del mundo. Humildes labriegos de Belén cambiaron el rumbo del mundo. No fue Alejandro el Grande, no fue Nerón, Vespasiano, Diocleciano, pastorcitos creyentes que cambiaron el rumbo del mundo. Esto es lo que me parece maravilloso de la historia de la Navidad, que hemos de retomarlo como un evento para depender de la palabra de Dios que nos toca a nosotros y creerla. Esa palabra que hemos de asumirla, esa palabra que hemos de adorar, esa palabra que se hizo carne en Jesús y al cual hemos de entregar la mente, la vida, el corazón, el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Porque no creemos. Y todavía estamos llenos de sospechas y de pasado y de pecado de pasado. Y no creemos en la palabra de Dios. Y no creemos en la palabra de Jesucristo. Y no creemos en Jesucristo. Y no nos hemos ofrendado a Jesucristo. Esto hace falta creer para poder proclamar con alegría. Y al proclamar con alegría, provocar en otros que busquen la maravilla del Maestro. Como en el evento de los ángeles y los pastores, para que el mundo se siga maravillando de aquel milagro de la Navidad. Resumiendo en esta temporada, hijo de mi alma, que la historia de la Navidad, que afectó la vida, el corazón, las almas, el rumbo del mundo entero, por esta actitud humilde de los pastores, se siga repitiendo en nosotros. Y nosotros sigamos repitiéndola con alegría en este mundo que tanto necesita. Se maravillen de tu gran amor. Concédelo, Señor, como un regalo para nuestras almas, de ser confirmadas en la bendita fe que nos has dado. En su nombre dulce te lo suplicamos. Amén.